¿Qué tal? Les saluda Marta Irene Sánchez. Hoy conversamos con Carlos Brenes Sánchez, ex coronel del Ejército de Nicaragua y también excarcelado político del régimen de Daniel Ortega. 10 meses y 11 días en prisión, como los demás 700 presos políticos de Nicaragua a raíz de la rebelión de abril. Conocemos más quién es él y cuál ha sido su trascendencia en esta lucha cívica de Nicaragua. Mucho gusto. Buenos días, Marta Irene. Y poder conversar más a detalle para esta plataforma digital de Noticias República. El gusto 18. es nuestro. ¿Quién es Carlos Brenes Sánchez? Bueno, Carlos Brenes Sánchez es un masaya monimboceño, nacido en 1955, de padres muy humildes, un artesano y una cortadora de café. ¿Su abuelo, presidente de Nicaragua? Sí, efectivamente, mi abuelo paterno, Carlos Brenes Jarquín, mi abuelo, pues, y a eso debo mi nombre, ¿ve? Y el apellido igual. Usted es un retirado del Ejército de Nicaragua, estuvo en estas filas castrenses. ¿Cuándo pasa a retiro? Sí, bueno, después de iniciar la fundación del Ejército en los comienzos de los 80, nosotros pasamos a retiro en 1992, cuando ya considerábamos cumplida la última etapa de la defensa de la Revolución Sandinista. Pedimos nuestra baja porque consideramos que ya no eran compatibles las posiciones políticas nuestras con lo que detentaba en ese entonces el partido de gobierno y el ejército, que era un elemento partidario del Estado nicaragüense. Eso es en el 92. 92. ¿Qué síntomas ya habían dentro de esta estructura partidaria que para usted, como Carlos Brenes, ya como usted mencionaba, ya no eran compatibles a esa propuesta de revolución que se había creado? Sí, ya habían una serie de signos y síntomas que indicaban que el camino estaba siendo equivocado. Primero, la institución metida a una serie de negocios de orden económico que no contribuían mucho a la imagen que había desarrollado ese ejército en la década de los 80. Y por otro lado, una serie de planteamientos de orden político que nos acercaban mucho al campo cubano y a la Unión Soviética en ese entonces. Hacían planteamientos que restringían en gran medida las propuestas políticas que el FSLN en los años 70 había planteado en Nicaragua, como era el pluralismo político, como era la economía mixta, como era el nacimiento de la democracia, como eran una serie de postulados que en la plataforma programática de 1977 eran muy precisas y claras. Y el proceso electoral después de la guerra contrarrevolucionaria nos indicaba que ese derrotero ya había sido cambiado y ya íbamos por un proceso que se alejaba de la propuesta política inicial del Frente Sandinista, al cual nosotros pertenecimos por una buena cantidad de años en el proceso de derrota contra la dictadura. ¿Esto lo vuelve, cuando usted pasa a retiro, un disidente o sigue formando parte de la estructura partidaria del Frente Sandinista? Yo me retiro a raíz del 90 y de las primeras reflexiones que la derrota electoral por doña Violeta le había infringido al FSLN. Y comienza un periodo profundo de reflexiones que una vez que pasa el tiempo crean un disentimiento profundo y un alejamiento total por parte nuestra de las estructuras del FSLN y también de los mandos del ejército. En ese entonces, Humberto Ortega, que tenía unas prácticas que de manera textual eran unas y de manera vivencial eran otras.
Respecto al Ejército de Nicaragua, usted mencionaba que empezaron a haber acciones o actividad vinculada más a la parte empresarial y económica. Sí, hubo un impulso muy fuerte a las actividades de orden económico, pero que no tenían ningún control, ninguna dirección. Y cada quien podía sugerir un negocio institucional y uno personal, ambos a la vez, o los dos o varios proyectos económicos que no tenían que ver nada con la institución. Entonces ahí comenzaba un proceso de formación en las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con Carlos Brenes para el 18 de abril o abril del 2018 cuando se da esta rebelión cívica? Nosotros ya teníamos, tal vez unos 8 años antes de la rebelión del 18, conformado un grupo de pensamiento de militares en retiro, que procuramos estudiar lo que acontecía en el país, las posiciones políticas de todos los sectores partidarios y políticos, y vislumbramos un proyecto ya personal. Ya no había aquí un planteamiento de la bandera rojo y negro, no era un planteamiento del FCLN, había un planteamiento ya muy particular de Daniel Ortega y su familia. De tal manera que, conociendo algunas características de ellos y de su familia, y de sus propuestas políticas y de sus acercamientos políticos internacionales, derivamos muy sencillamente en que iba a caer en un régimen autoritario, en un régimen que dio ahorita, con el 18 de abril, su radiografía completa, con todos sus músculos, con todos sus huesos, ve una tiranía muy clara, muy definida, que el mundo le ha reconocido y Nicaragua mayoritariamente le ha rechazado. ¿Es apresado de una manera violenta mientras ejercía su derecho ciudadano a la protesta? Bueno, nosotros no estamos ejerciendo protesta, sino estamos ejerciendo labor de conciencia, labor de análisis, labor de previsión de las circunstancias que estaba llevando Nicaragua y que iban a desencadenar más temprano que tarde en un estallido como el que se dio. Nosotros escribimos en muchos medios, escritos, televisivos, en plataformas digitales, también expusimos nuestros criterios y veníamos haciendo una labor de conciencia al respecto. Parece ser este el elemento que hace que sobre mí se fije un plan de seguimiento y de represión muy en particular que ya había sido ejecutado en el año 2011. Ya había orden de seguimiento y posibilidad de enjuiciamiento manejado por un magistrado que hoy está en la Corte Suprema de Justicia, antes en la Fiscalía, y que ya indicaban que era objeto de seguimiento y que había que buscarse una especie de control. Hubo seguimiento policial en esos mismos años. En la propia elección del 2011 me catearon, me seguían por todos lados. Y bueno, nosotros no paramos nuestra labor, pero en la crisis del 2018 nosotros como personas, ya el grupo no estaba activo, logramos diferenciar dos elementos centrales para poder incidir en esa crisis. Número uno, evitar la escalada de la rebelión de los nicaragüenses, que transitara hacia un conflicto armado. Y segundo, procurar recomendar con quienes estábamos en contacto matanzas enormes de parte del régimen en su ola represiva y procurar defenderse sin elementos armados, pero que permitieran menos bajas en ese conflicto. Fueron dos elementos en el que nosotros quisimos incidir y bueno, en algunos casos los logramos, en otros no. ¿Qué pasa el día que es arrestado? ¿Lo golpean? ¿Hacia dónde lo conducen? No, francamente, aunque hay algún tipo de violencia, no necesariamente la física. Sino se me dice que estoy arrestado porque soy objeto de interés policial.
Ya antes se había filtrado la orden de captura de la Corte Suprema de Justicia sobre mí. Entonces dije yo, bueno, las cosas están complicadas, me voy a Costa Rica, en los viajes que hago normalmente a Costa Rica, donde tengo familiares, ¿ves? Tengo hijos, ¿ves? Y una vez que se enfríen las cosas y se aclaren, porque no tuve participación directa, ¿verdad?, en ninguno de los hechos en la crisis del 18, pues dije yo, pues retorno a mi país. Estaba haciendo trámites migratorios cuando se me informa pues que estoy objeto de detención y luego conocemos la acusación que por todos los medios y a través de la Corte Suprema de Justicia se me hizo, en particular de haber atacado el cuartel de Jinotepe. Totalmente falso, totalmente inventado, muy infantil, poco profesional de la policía y muy politizado. La orden directa se dio desde el Carmen. Y la orden directa fue el precio que haya que pagar, que se pague, pero Carlos Brenes debe caer preso. 10 meses y 11 días en prisión. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? Bueno, ahí la escalada represiva entiendo que fue muy dirigida desde el Carmen, porque el elemento más neurálgico es mi salud. Soy diabético, hipertenso, neurópata, y entonces dejaron de suministrarme adecuadamente durante la mayor parte de ese periodo las insulinas y la medicina adecuada. De tal manera que ha tenido consecuencia y el aislamiento y la restricción de las medicinas por parte del sistema penitenciario fueron los elementos represivos más duros, además de la humillación, pero bueno, eso en sus mentes pues creen que la humillación es una cosa que degrada al hombre, que lo limita, pero no, son elementos que la población los entiende muy bien y sabe que esos elementos más bien contradicen de su calidad humana o personal. Cuando sale de la cárcel, sale bajo esta ley de amnistía que ellos mismos, digamos, han creado. ¿Qué piensa de esta ley? Bueno, esa ley de amnistía es la necesidad política del régimen para esconder sus crímenes y para salir de una manera aún no decorosa, pero políticamente entendible, de los presos que por puro placer, interés político y en consecuencia de sus planes de sostenerse en el poder, tuvieron pues ese volumen de presos, tuvieron esa cantidad de represión y en consecuencia era una necesidad del régimen. Por esa ley salimos y bueno, para nosotros pues fue una experiencia que ya conocíamos, ya habíamos estado en la cárcel, ya habíamos sido reprimidos, ya habíamos estado en circunstancias mucho más complejas que la mayoría de los otros reos políticos. ¿Qué ha pasado con los altos mandos del ejército? ¿Cómo considera usted que ha sido su posición? Bueno, yo creo que ha habido un desplazamiento de posiciones más centradas a posiciones plegadas hacia el régimen, al proyecto político, pero lo entiendo como elementos personales de la jefatura y no como posiciones del ejército. Aunque debemos decir que se señala en distintos lugares del territorio nacional a jefes importantes entregando armas en algunos territorios que creo que en algún momento eso va a poder ser demostrado. ¿Es una realidad la presencia de paramilitares? Es una realidad la presencia y la entrega de armas por alguna parte de la oficialidad de cargos importantes en el ejército, específicamente en el caso de Matagalpa. Hay ejecuciones que se han llamado ejecuciones selectivas en la montaña. Hay ejecuciones selectivas como un caso que señalé, ¿ya? La masacre de Río Grande, ¿verdad? Donde una familia entera fue eliminada con un exceso de brutalidad, ¿verdad? Sin ninguna restricción, ningún control, ni ninguna responsabilidad del jefe supremo o de la jefatura del Ejército Nacional. Creemos que se ha visto lo peor de Daniel Ortega y el régimen, ¿verdad? Hay mucho más por ver a nivel de toda esta estrategia o accionar represivo. Bueno,
yo creo que todavía hay cosas por ver, ¿verdad? Esperemos que la magnitud de su capacidad represiva y agresiva sobre todos los sectores sociales haya llegado a su fin. Y en alguna medida recapacite que Nicaragua necesita la oportunidad que él tiene que dar, retirarse del poder y dejar su partido, a ver si más adelante puede optar al poder, cosa que veo muy difícil, al menos en un par de décadas. ¿Qué lo sostiene en el poder a Daniel Ortega? Bueno, en primer lugar, una fuerza cada vez más menguada. Me refiero a su partido, un partido decreciente, en mengua, con menos capacidad de argumentar, sin un proyecto político, sin una promesa para el país, sin un avance en los sectores de economía, política, social. Creo que se estancó y está agonizando. En términos de cumplimiento de edad, el Frente Sandinista lleva 40 años en el poder. Hay un desgaste obligatorio. También vemos que en la policía ha habido fisuras y ha habido, a mi manera de ver, un decaimiento del espíritu represivo, y creo que comienza la policía a entrar en un proceso reflexivo sobre la necesidad de una policía como cuerpo garante para el futuro del país, que está bastante comprometido, y en menor caso el ejército con los compromisos puntuales y particulares que han tenido equipando, permitiendo armamento que es de uso estricto del ejército en manos de civiles y soltando armamento que corresponden a los almacenes de las instituciones armadas. Finalmente, don Carlos, usted en este momento se encuentra en Costa Rica. ¿Contempla exiliarse en este país o queda abierta la posibilidad de retornar a Nicaragua? Bueno, en mi concepto no existe exilio, solo campos de lucha. No importa si pequeño o grande o fructífero o no. Bueno, nosotros tenemos ya prácticamente casi 50 años de actividad política y estamos transitoriamente atendiendo asuntos familiares y de salud. Y retornamos al país, suceda lo que suceda. Vimos un encuentro bastante emotivo con su hermano. De hecho, digamos, es el primer encuentro familiar que tiene después de haber sido excarcelado. ¿Qué ha significado esta reunión familiar? Bueno, mucho. Porque además de ser mi hermano, ha sido un compañero de lucha desde la infancia. ¿Ves? Y bueno, el alejamiento y las consecuencias que ha tenido sobre la familia son importantes, y todo eso ahí se expresó que de manera muy clara, pues nosotros la dejamos entrever, y es un mensaje para nuestra familia y la familia nicaragüense que tiene que reencontrarse más temprano que tarde. Muchas gracias, don Carlos, por esta entrevista a detalle con República 18. Marta Irene, cuando sea necesario, yo estoy a la disposición. Muchas gracias.